Estamos leyendo este libro de Halliday Resnick Crane de física, que es el volumen 2. Y es el capítulo 41, en donde se titula Ondas electromagnéticas. Las ecuaciones de Maxwell, el tema del capítulo anterior, no solo resumen las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos de una manera compacta, sino que conducen también a fenómenos completamente nuevos. El logro supremo de la teoría de Maxwell fue quizá la predicción de la existencia de ondas electromagnéticas y darse cuenta de que la luz podía comprenderse como un tipo de ondas electromagnética o como un tipo de onda electromagnética. En el presente capítulo demostraremos la forma en que de las ecuaciones de Maxwell se deducen las ecuaciones para las ondas electromagnéticas y estudiaremos las propiedades de las ondas resultantes. Nuestra descripción de las ondas electromagnéticas emplea muchos de los términos empleados previamente en nuestro estudio de ondas mecánicas. En los capítulos 19 y 20 trataremos aquí las ondas senoidales y las describiremos en términos familiares como amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de fase. Consideraremos ahora las ondas electromagnéticas en términos generales y en el capítulo siguiente trataremos las propiedades de las ondas de luz con más detalle. Estos dos capítulos constituyen un puente al estudio de la óptica en los capítulos que seguirán después. 41.1. El espectro electromagnético. Como pie de nota dice, el término espectro procede del latín spectrum, que significa forma o apariencia, entre las muchas otras palabras que provienen de la misma raíz se encuentra espectáculo. Y especie. Newton introdujo el término para describir la imagen iridiscente que resultaba cuando un haz de luz solar atravesaba un prisma de vidrio. Hoy día nos referimos al espectro electromagnético para indicar las muchas clases diferentes de radiación electromagnética clasificadas de acuerdo con su frecuencia o longitud de onda en una escala de pequeña a grande. Hablamos también del espectro político, que indica similarmente la amplia gama de puntos de vista políticos en una escala que va desde lo ultraconservador hasta lo ultraliberal. Continúa Halliday Resnick Crane. En tiempos de Maxwell, la luz y las radiaciones infrarrojas y ultravioletas que la acompañan eran los únicos tipos de radiaciones electromagnéticas conocidos. Hoy en día el espectro electromagnético que se muestra en la figura 1 abarca una amplia gama de diferentes clases de radiación provenientes de una variedad de fuentes. De acuerdo con la teoría de Maxwell, concluimos que si bien estas radiaciones difieren en gran manera en cuanto a sus propiedades, sus medios de producción, las maneras en que las observamos, comparten otras características en común. Todas pueden describirse en términos de campos eléctricos y magnéticos, y todas viajan a través del vacío con la misma velocidad, la velocidad de la luz. De hecho, desde el punto de vista fundamental, difieren solo en la longitud de onda o en la frecuencia.
Los nombres dados a las diversas regiones del espectro en la figura 1 tienen que ver únicamente con la manera en que se producen u observan los diferentes tipos de onda. No tienen nada que ver con cualquier propiedad fundamental de las ondas. Aparte de la diferencia en sus longitudes de onda, no existe una manera experimental de distinguir una onda en la región visible de otra en la región infrarroja. Las ondas tienen formas idénticas y descripciones matemáticas idénticas. No existen espacios en el espectro, como tampoco límites bien definidos entre las diversas categorías. Ciertas regiones del espectro están asignadas por la ley para usos comerciales u otros usos, tales como la transmisión por TV, AM o FM. Consideraremos algunos de estos tipos de radiación electromagnética con más detalle. Número 1. La luz. La región visible del espectro es la más familiar para nosotros, porque como especie hemos adaptado receptores, los ojos, que son sensibles a la radiación electromagnética más intensa emitida por el Sol, la fuente extraterrestre más cercana. Los límites de la longitud de onda de la región visible van desde 400 nanómetros, el violeta, hasta unos 700 nanómetros, el rojo. La luz se emite a menudo cuando los electrones exteriores o de valencia de los átomos cambian su estado de movimiento. Por esta razón, estas transiciones en el estado del electrón se llaman transiciones ópticas. El color de la luz nos dice algo acerca de los átomos o del objeto del cual se emitió. El estudio de la luz emitida desde el Sol y desde las estrellas distantes da una información con respecto a su composición. Número 2. Infrarrojos. La radiación infrarroja, que tiene longitudes de onda mayores que la de lo visible desde 0.7 micrómetros hasta 1 milímetro aproximadamente, se emite comúnmente por átomos o moléculas cuando cambian su movimiento vibratorio o rotatorio. Este cambio ocurre a menudo como un cambio en la energía interna del objeto emisor y se observa como un cambio en la energía interna del objeto que detecta la radiación. En este caso, la radiación infrarroja es un medio importante de transferencia de calor y a veces se le llama radiación térmica. El calor que sentimos al acercar la mano en un foco encendido es primordialmente resultado de la radiación infrarroja emitida por el bulbo y absorbida por la mano. Todos los objetos emiten radiación electromagnética, llamada radiación térmica. Véase el capítulo 49, a causa de su temperatura. Los objetos de temperaturas en la zona que encontramos normalmente, digamos de 3 Kelvin a 3000 Kelvin, emiten su radiación térmica más intensa en la región infrarroja del espectro. Un mapa de la radiación infrarroja que procede del espacio nos ha dado la información que suplementa la obtenida de la radiación visible. Y bueno, aquí dicen, véase figura 2. Y nos muestran la imagen infrarroja de nuestra galaxia, Vía Láctea, tomada por el satélite IRAS, imagen de luz visible de la Vía Láctea. Partes de la imagen visible, especialmente aquellas cerca del centro de la galaxia, están oscurecidas por nubes de polvo, lo cual no afecta a la imagen infrarroja.
los dos objetos grandes que se ven abajo de la galaxia y a la derecha del centro son las nubes magallánicas grande y pequeña, galaxias acompañantes de la Vía Láctea. Microondas. Las microondas pueden considerarse como ondas cortas de radio con longitudes de ondas típicas, en la zona de 1 milímetro a 1 metro. Comúnmente se producen por osciladores electromagnéticos en circuitos eléctricos, como en el caso de los hornos de microondas. Las microondas se usan a menudo para transmitir conversaciones por teléfono. La figura 3 muestra una estación de microondas que sirve para retransmitir llamadas por teléfono. La componente más abundante es la radiación de microondas de fondo, que se cree es la radiación electromagnética asociada con el Big Bang, la bola de fuego que marcó el nacimiento del universo hace unos 10 años, cuando el universo se expandió y enfrió. La longitud de onda de esta radiación se estiró hasta estar ahora en la región de las microondas, con una longitud de onda pico de alrededor de 1 milímetro. Los átomos de hidrógeno neutrales que ocupan las regiones entre las estrellas de nuestra galaxia son otra fuente extraterrestre de microondas común, emitiendo radiación con una longitud de onda de 21 centímetros. Número 4. Ondas de radio. Las ondas de radio tienen longitudes de onda mayores de 1 metro. Se producen a partir de fuentes terrestres mediante electrones que oscilan en conductores de circuitos eléctricos. Mediante una elección cuidadosa de la geometría de estos circuitos, como en una antena, podemos controlar la distribución en el espacio de la radiación emitida. Si la antena actúa como transmisor o la sensibilidad del detector, si la antena actúa como receptor. Viajando al exterior a la velocidad de la luz, el frente expansivo de las ondas de las señales de TV transmitidas en la Tierra desde alrededor de 1950 ha llegado ahora a 400 estrellas aproximadamente, portando información a sus habitantes de haberlos con respecto a nuestra civilización. De fuentes extraterrestres nos llegan ondas de radio, siendo el Sol una fuente principal que a menudo interfiere con la recepción de radio o de TV en la Tierra. Júpiter es también una fuente activa de emisiones de radio. El trazado de mapas de las emisiones de radio procedentes de fuentes extraterrestres, una ciencia conocida como radioastronomía, ha proporcionado información acerca del universo que no suele obtenerse mediante el uso de telescopios ópticos. Además, puesto que la atmósfera de la Tierra no absorbe mucho las longitudes de onda de radio, la radioastronomía proporciona ciertas ventajas sobre la astronomía óptica o infrarroja o de microondas en la Tierra. La figura 4 muestra un ejemplo de un radiotelescopio y la figura 5 ofrece un resultado típico de las observaciones de nuestra galaxia para las longitudes de onda de radio. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la radioastronomía fue la existencia de fuentes pulsadas de ondas de radio observadas por primera vez en 1968. Estos objetos, conocidos como pulsares, emiten ráfagas muy cortas de ondas de radio separadas en tiempo por intervalos del orden de segundos. Este intervalo de tiempo entre pulsaciones es extremadamente estable, variando
en manos de 10 a la menos 9 segundos. Se cree que los pulsares se originan de estrellas de neutrones en rotación, en donde los electrones atrapados por el campo magnético experimentan aceleraciones centrípetas grandes debidas a la rotación. Las emisiones de radio altamente direccionales barren la Tierra como si fuesen un faro buscador. Cuando la estrella gira, los pulsares se han observado dentro de toda la zona del espectro, incluyendo longitudes de onda visibles y de rayos X. Número 5. Ultravioleta. Las radiaciones de longitud de onda más cortas de lo visible comienzan con la ultravioleta, de 1 nanómetro a 400 nanómetros, la cual puede producirse por las transiciones atómicas de los electrones exteriores, así como en la radiación que parte de fuentes térmicas como el Sol. Puesto que nuestra atmósfera absorbe fuertemente las longitudes de onda ultravioletas, poca de esta radiación del Sol llega a la superficie. Sin embargo, el principal agente de esta absorción es el ozono atmosférico, que en años recientes se ha estado agotando como resultado de reacciones químicas con los fluorocarbonos liberados de los rociadores con aerosoles, los equipos de refrigeración y otras fuentes. Una exposición breve a la radiación ultravioleta provoca quemaduras comunes en la piel, pero la exposición prolongada puede producir efectos más graves, entre los que se encuentra el cáncer de la piel. La astronomía del ultravioleta se lleva a cabo usando observatorios transportados por satélites a la órbita terrestre. Número 6. Rayos X. Los rayos X, con longitudes de onda típicas entre 0.01 nanómetros y 10 nanómetros, puede producirse con longitudes de onda discretas en transiciones individuales entre los electrones interiores, los más fuertemente ligados, de un átomo. Y también pueden producirse al desacelerar partículas cargadas como los electrones. Las longitudes de onda de los rayos X corresponden aproximadamente al espaciamiento entre los átomos de los sólidos. Por lo tanto, la dispersión de los rayos X de los materiales es una manera útil de estudiar su estructura. Los rayos X pueden penetrar fácilmente en tejidos blandos, pero son detenidos por los huesos y otras materias sólidas. Por esta razón han encontrado un uso amplio en los diagnósticos médicos. La astronomía de rayos X, al igual que la astronomía del ultravioleta, se efectúa con observatorios en órbita. La mayoría de las estrellas, como el Sol, no son emisoras potentes de rayos X. Sin embargo, en ciertos sistemas que constan de dos estrellas vecinas que giran alrededor de su centro de masa común llamado sistema binario, el material de una estrella puede calentarse y acelerarse mientras cae en la otra, emitiendo rayos X en el proceso. Si bien no se dispone aún de una prueba que lo confirme, se cree que el miembro más masivo de ciertas binarias de rayos X debe ser un hoyo negro. Número 7. Rayos gamma. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas con las longitudes de onda más cortas, menos de 10 picómetros. Son los más penetrantes en las radiaciones electromagnéticas, y la exposición a una radiación gamma intensa puede tener un efecto perjudicial sobre el cuerpo humano. Estas radiaciones pueden emitirse en las transiciones de un núcleo atómico de un estado a otro,
y también pueden ocurrir en las desintegraciones de ciertas partículas elementales. Por ejemplo, un pión neutral puede desintegrarse en dos rayos gamma, y un electrón y un positrón, la antipartícula del electrón, puede aniquilarse mutuamente en dos rayos gamma. En general, cada uno de tales procesos emite rayos gamma de una longitud de onda única. En la astronomía de rayos gamma, la detección de tales radiaciones y las mediciones de su longitud de onda sirve como prueba de procesos nucleares particulares en el universo. Con base en las descripciones anteriores puede verse que existen fuentes tanto naturales como artificiales de todos los tipos de radiaciones electromagnéticas, y también que el estudio de las radiaciones electromagnéticas de todas las longitudes de onda se ha empleado en años recientes para proporcionar una imagen más precisa de la estructura y evolución del universo. Al describir las emisiones de radiación electromagnética como un fenómeno ondulatorio, nos estamos concentrando en un aspecto particular. Consideramos los átomos del sistema que emite la radiación como si se comportase cooperativamente. Por ejemplo, se necesita la participación de los electrones de muchos átomos para la emisión de la luz a partir del filamento caliente de un foco. Como alternativa, podemos estudiar la emisión de radiación electromagnética por un solo átomo. En este caso, centraremos nuestra atención en un paquete de energía electromagnética llamado cuanto. Observaremos generalmente la radiación no como una onda que varía suavemente, sino como un paquete concentrado de energía electromagnética. Ciertos experimentos parecen inconsistentes con la interpretación de la onda y pueden explicarse solo en términos de partículas o cuantos de radiación electromagnética. En el presente capítulo hacemos hincapié en los espectros de onda y hacemos caso omiso de los aspectos de la partícula. En el capítulo 49 de este mismo texto consideramos los aspectos de la partícula que son complementarios a los aspectos de la onda en la adquisición de una comprensión completa de la radiación electromagnética. Pues este es ahora sí que la introducción al capítulo 41 de ondas electromagnéticas. Si tienen oportunidad, pues léanlo. Si tienen oportunidad, cómprenlo. Si no, pues vayan a una biblioteca y lo pueden consultar con mayor detalle. Estamos leyendo el libro de física de cuarta edición, volumen 2, de la versión ampliada del Halliday Resnick Crane. Y es de 1992. Vamos a leer en el capítulo 56, titulado Física de Partículas y Cosmología. El apartado donde dice es el 56.5, la cosmología del Big Bang. Comienza así: desde los principios de la historia registrada, el ser humano ha especulado acerca del origen y futuro del universo, una rama de la ciencia que ahora se llama cosmología. Hasta el siglo XX, estas especulaciones se llevaron a cabo en su mayoría por los filósofos y los teólogos porque no había una evidencia experimental de ninguna clase que conformara la base de cualquier teoría científica. En este siglo, dos descubrimientos experimentales principales han señalado el camino hacia una teoría coherente que ahora es aceptada por casi todos los físicos: la expansión del universo.
El primero de los dos grandes descubrimientos fue hecho por el astrónomo Edwin Hubble, y véase la figura 5 y muestran a Edwin Hubble de 1889 a 1953 en los controles del telescopio de 100 pulgadas en el monte Wilson, donde llevó a cabo la mayor parte de la investigación que le condujo a proponer que el universo está en expansión. En la década de 1920, Hubble estaba estudiando los objetos en racimo que se conocían entonces como nebulosas. Al resolver finalmente las estrellas individuales en las nebulosas, Hubble fue capaz de demostrar que estas son galaxias iguales que nuestra Vía Láctea, compuestas de cientos de miles de millones de estrellas. Algo más sorprendente fue que Hubble dedujo que las galaxias se alejan entre sí y de nosotros, y que cuanto mayor sea o mayor era su distancia de nosotros, mayor es su velocidad de recesión. Es decir, si D es la distancia de la galaxia desde la Tierra o desde cualquier otro punto de referencia en el universo y V minúscula es la velocidad a la que la galaxia se aleja de nosotros, la ley de Hubble da V minúscula igual a H mayúscula por es el producto de D minúscula, donde H es una constante de proporcionalidad conocida como el parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble tiene las dimensiones del inverso del tiempo. Su valor puede conocerse únicamente mediante el experimento. Debemos deducir independientemente la distancia de una galaxia desde la Tierra a su velocidad con relación a la Tierra. Las velocidades de la recesión pueden medirse de manera directa usando la desviación Doppler de la luz que parte de la galaxia. Véase la figura 6 del capítulo 42. Pero la escala de distancia es difícil de determinar. De hecho, las primeras estimaciones de Hubble estaban equivocadas por un factor de 10. Sin embargo, hoy día tenemos un grupo de datos consistente, figura 6, que confirman la ley de Hubble y da un valor del parámetro de Hubble de aproximadamente donde el MPC o megaparsec es una unidad de distancia usada comúnmente en la escala cósmica. A causa de, para que tengan más o menos una noción, un megaparsec es igual a 10 a la 6 parsecs, igual a 3.26 por 10 a la 6 años luz, y esto es igual a 3.084 por 10 a la 19 kilómetros. A causa de las incertidumbres en las estimaciones de la escala cósmica de distancia, el parámetro de Hubble es incierto, con valores posibles en la escala de 50 a 100 kilómetros por segundo por megaparsec. Si el universo se ha estado expandiendo desde siempre a la misma velocidad, entonces h a la menos 1 es la edad del universo. Usando el valor aceptado del parámetro de Hubble, estimaríamos la edad del universo como de 15 por 10 a la 9 años, donde el margen de incertidumbre de h permite valores en una escala de 10 a la 19 por 10 a la 9 años. Sin embargo, como veremos más adelante, la expansión del universo no ha sido constante, de modo que la edad verdadera es menor que el valor de h a la menos 1 actualmente deducido. La radiación cósmica de fondo de microondas. Si bien hubo
otras explicaciones de la expansión del universo, aquella que ha captado más adeptos se basó en la hipótesis de que si las galaxias están actualmente apartándose precipitadamente, deben haber estado agrupadas y juntas en algún tiempo en el pasado distante. Si hacemos retroceder el reloj cósmico lo suficiente, hallamos que en su estado primigenio el universo consistía en densidades de materia y de radiación inimaginablemente elevadas. Al expandirse el universo, tanto la materia como la radiación se enfriaron. Puede uno imaginar que las longitudes de onda de los fotones radiantes se estiraron en la expansión. La radiación llenó todo el universo en su estado compacto y continúa llenándolo por completo durante la expansión. Todavía hoy día debe estar presente esa radiación enfriada hasta el extremo de que su componente más intensa se halla en la región de las microondas del espectro electromagnético. Esto se conoce como la radiación cósmica de fondo de microondas. Esta radiación fue descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson de los laboratorios Bell de New Jersey, en Estados Unidos, quienes estaban probando una antena de microondas usada en las comunicaciones por satélite. Sin importar a dónde apuntaran su antena, se encontraban siempre el mismo silbido inquietante de fondo. Finalmente se dieron cuenta de que en realidad estaban presenciando los vestigios del universo primigenio, y por su descubrimiento fueron galardonados con el Premio Nobel de 1978. La radiación de fondo de microondas tiene un verdadero espectro térmico del tipo que estudiamos en las secciones 49.1 y 49.2. La figura 8 muestra las mediciones de la intensidad de la radiación de fondo a diversas longitudes de onda y puede verse lo bien que encaja por la ley de la radiación de Planck con una temperatura de 2.735 Kelvin. Los puntos de los datos incluyen las mediciones recientes llevadas a cabo desde un satélite en órbita a la Tierra, eliminándose por tanto la absorción atmosférica. Las mediciones de la intensidad de la radiación de fondo de microondas en diversas direcciones muestran que la radiación tiene una intensidad uniforme en todas direcciones. No parece venir de alguna fuente en particular en el cielo, sino que en cambio llena a todo el universo uniformemente, como cabría de esperar de la radiación que llenó de igual manera el universo temprano. Sin embargo, observaciones recientes demuestran que existen fluctuaciones de temperatura de unos 10 a la menos 5 Kelvin entre las diferentes regiones del cielo. Estos resultados se han interpretado como evidencia de la distribución no uniforme de la materia del universo primigenio que condujo finalmente a la condensación de las estrellas y las galaxias. La intensidad de la energía de la radiación puede hallarse de la ley de la radiación de Planck, ecuación 6 del capítulo 49. La densidad del número de estos fotones, de esos fotones de fondo es de unos 400 por centímetro cúbico y la densidad de energía es de unos 0.25 electrovolts por centímetro cúbico, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de la energía en reposo de un electrón por metro cúbico. La energía mediante por fotón o la energía media por fotón es de unos 0
0.00063 electrovolts, lo cual nos indica por qué no nos percatamos ordinariamente de la presencia de estos fotones.